acústica de los espacios, pero en los museos no estamos acostumbrados a pensar en eso, en las cualidades físicas de aquello que se expone o se muestra al público. Entonces el espacio de experimentación sonora desde su génesis nace ya mal logrado, ¿no? Y el espacio hay que adecuarlo para, pues eso, para ser un contenedor para obras multicanales. Eso es un ejemplo de un espacio que se interesa por esto que ahora estamos llamando arte sonoro o artes sonoras, o hay muchos otros nombres que podemos aplicarle, desde luego. Por un ejercicio nada más que, si no sirve lo podemos descartar también, pero yo entiendo por artes sonoras una serie de prácticas que no son unívocas desde luego, y que abrevan de la literatura, sobre todo la literatura a partir de las vanguardias, la literatura experimental, la poesía visual, la poesía sonora, desde luego, de las artes visuales y de la música tradicional. Y he leído muchas definiciones de arte sonoro, pero por ejemplo una de ellas decía que la diferencia entre lo que consideramos una instalación sonora y un concierto, por ejemplo, que ambas se desarrollan en el tiempo, es que un concierto tiene una temporalidad muy definida, que es que, por ejemplo, dura 1 hora, lo ves en un escenario, de principio a fin, y al final aplaudimos, ¿no? Una instalación sonora se presenta de entrada generalmente en un recinto museístico, un espacio de galería, y podemos transitar por ella y no necesitamos experimentarlo de principio a fin. De nuevo, son categorías que si nos sirven, las podemos utilizar para entender estos fenómenos mejor, y que si no, pues también los descartamos. Me gustaría también escuchar del público, si hay preguntas, reflexiones. Dejarlos preguntar, pero primero quisiera que también Vicente dé su visión, digamos, desde el lado de la música, aunque como músico, pero también siempre fue un artista intermedia, aunque en los 80s no existía esa palabra. Ellos usaban de manera mal usada la palabra multimedia, porque multimedia finalmente es una palabra que tiene que ver con la computadora, en donde puedes leer sonido, esto, no sé, es una palabra técnica, ¿no? Pero en esa época tal vez no existía, ya de Higgins había inventado intermedia, pero nadie usaba la palabra intermedia. Ahora resulta que existe el arte intermedia. Bartolomé Ferrando, un libro, pues, en arte intermedia, Concha Jerez, me gusta mucho esa palabra. Me cuestionaban mis colegas el otro día de que no, es intermedia, no es una campo artístico, pero sí lo están usando ya. Cuando Dick Higgins no quiso que se usara como un nuevo campo, sino nada más como una manera de entender estos límites ambiguos que están entre la mezcla de distintas artes. Puede ser incluso música que tiene que ver con la filosofía de Dick Higgins, es intermedia. O sea, John Cage hizo una composición basada en un filósofo, es música, pero como también hay filosofía, es intermedia. O sea, son las dos cosas. Entonces, tú, desde esa óptica, digamos, tienes tanto el músico como el artista, pero más de música de alguna manera, completamente diferente de músico. ¿Cómo ves la idea del arte sonoro, el término? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas que siguen ahí, como en su propio espacio, lugar, o que de pronto se meten a las galerías? Bueno, ahora tenemos que escuchar una galería, que fue algo nuevo, ¿no? Una galería, una institución insólito. De alguna manera es muy curioso, porque cuando yo empecé a hacer música, igual que todos en mi generación, no existía el término de arte sonoro como tal. Uno era músico, compositor, intérprete, podías hacer música aplicada a la danza, aplicada al video, aplicada al cine, en fin, a otros, o hacer poesía sonora, pero digamos como un término así acuñado, en el cual uno podía decir yo soy un artista sonoro, pues no era. O sea, no. Entonces nosotros, por ejemplo, en los 80s, decíamos, bueno, vamos a hacer música multimedia, que efectivamente después, cuando salieron las computadoras, porque en los 80s tampoco había computadoras personales, eran unos monstruos. Entonces decíamos, bueno, multimedia, ¿por qué? Porque vamos a utilizar distintos medios. O sea, voy a
mezclar a la música danza, o video, o pintura, o poesía, en vivo. En fin, entonces considerábamos que el hecho ya de que hubiera dos lenguajes o tres lenguajes que se unían, ya estabas creando un tercer, otro metalenguaje, digamos un cuarto lenguaje, un quinto lenguaje, que era la suma de los tres o de los cuatro elementos que tú estabas requiriendo y utilizando. Entonces, por eso en los 80s se usó bastante la palabra multimedia, que luego efectivamente con el uso de la computadora, en la cual con tu solo aparato tú ya puedes editar video, grabar, mezclar, hacer todo lo que quieras prácticamente, hacer objetos en 3 dimensiones, proyectar, en fin, ya un aparato muy complejo que era inimaginable cuando empezamos a tenerlo en tu casa, ya cambió el concepto de multimedia y obviamente entró la palabra de arte sonoro. ¿Por qué? Porque también entró esta cosa, como tú dices, de recuperar a los futuristas, la música que hizo Duchamp, la música que hizo, la música concreta, la música electrónica, los concretos franceses, ¿no? Con Pierre Schaeffer, los electrónicos con Stockhausen. En Alemania se hacía música electrónica sin hacer música concreta, en Francia se hacía música concreta sin hacer música electrónica, pero luego obviamente pues, se mezclaron ipso facto. Luego la aportación del jazz a la música, al free jazz, que se convirtió en algo ya sumamente abstracto, digamos, también en los 70s, 80s. Entonces irrumpieron muchísimos elementos, el pop art, en fin, el capitalismo, las galerías empezaron a quebrarse de alguna manera. Toda esta cuestión museística del espacio tradicional se empezó a quebrar también. Dejó de funcionar el museo como tal y todos los artistas empezaron a generar formas nuevas de mostrar las artes, formas, nuevas teorías basadas en filosofía, basadas en estéticas, en nuevos lenguajes, en crear estas nuevas mezclas, ¿no?, de elementos para tu discurso, porque también lo que ya se venía vegetando. Realmente ya se necesitaban cambios, movimientos para hacer más atractivo el arte, para invitar a la gente a reflexionar de una nueva manera. A partir de los 80s todo ha ido rapidísimo. Cuando llegó la computadora, realmente en 20 años, ya cualquier chavo de 14 o 15 años es videasta, es diseñador gráfico, es músico, es todo, porque ahí lo tienes, con programas muy amables, llámese Photoshop, Logic, que tú quieras, son programas, son plataformas que realmente con 2 días ya estás generando cosas. Eso para mí es un síntoma muy, muy fuerte de lo que se viene en el futuro y no sé para dónde va a ir, si para una descomposición, como decía Guillermo, estamos en el borde de un abismo, de una nueva perspectiva gracias a eso, que ahorita para nosotros realmente a los 22 años ya tienes que estudiar música, tienes que haber aprendido electrónica para poder tener acceso a las herramientas, para poder hacer música electrónica o paisajes sonoros o landscape, música, en fin, experimental. Y ahorita ya cualquier chavito de 12 años lo puede hacer, y lo están haciendo además, lo están haciendo. Entonces, eso yo no sé, estos chavitos de 12 años, cuando tengan 25, si se van a adaptar muy rápido, si van a dejar de hacer las cosas, si van a cancelar ese futuro, o al contrario, tenemos pequeños monstruos en potencia por todos lados. Estoy muy optimista. Sí. Esa, digamos, ese fenómeno del manejo tecnológico ha sido muy súbito, tiene una historia muy breve, pero sí es muy intensa y ya se puede notar, ya lo puedes calificar incluso con lo que está sucediendo con las generaciones jóvenes.
sí hay mucho manejo tecnológico, no hay mucha imaginación, no hay capacidad de fantasía y no hay investigación a profundidad. Pero, a ver, no hay algo que a mí me parece sumamente importante. O sea, a lo largo de todo un siglo, el siglo pasado, fue ponderado y experimentado a niveles muy, muy interesantes el sentido de la fórmula, el modelo de arte como vida, la vida como arte y el instante, ese momento como el momento que realmente, este momento de percepción, que realmente es a lo que se le podría denominar el arte. No dispuesto en un objeto únicamente, no únicamente situado en el contexto de un museo o de una galería, no predispuesto, ¿no? Sino llevado a este momento de complicidad, quizá a estos momentos de complicidad en donde la conciencia y la sensibilidad, la percepción, lleva a esta definición de lo que es el momento artístico, de lo que es el arte. A partir de ese momento, a partir de estas investigaciones, a partir de lo que surge, de lo que has comentado, de estos pronunciamientos extremos entre la filosofía y también el rechazo a que sea consumido el arte por la economía y por la política y por todos estos, desde hace 100 años, también surge, afortunadamente, posiciones, objetivos, grandes modelos que yo siento que no se agotan, que no se han agotado todavía. Uno es como digo, lo que puede llamarse el arte en vivo, el live art, que ahora tiene mucha fuerza. Viene del performance, no lo sé, se relaciona con el performance, no lo sé, pero esta experiencia performativa y del arte vivo es sumamente interesante, es probablemente lo que le dé un respiro más, un aliento más a todo esto, a los modelos estéticos, a los modelos que requieren también de posiciones políticas. Por ejemplo, ya no solo cuestionando lo que es el muro blanco, la contextualización, la neutralización de la expresión, en función sobre todo de su venta, sino también frente a lo que podrían ser otro tipo de institucionalidades, otro tipo de consensos y de encuentro común. Y ahí hay una vena que a mí me parece sumamente interesante, que tiene 100 años, tiene más de 100 años de ser cuestionada, explorada especialmente, y que ahora tiene también una nueva fuerza, que es en las políticas alrededor del tiempo, lo que yo llamo las cronopolíticas. Esa es una de las herramientas más importantes en lo que podría ser, lo que podría generarse como la diferencia entre un arte que está dispuesto a ser consumido y un arte que está dispuesto a ser reflexionado y vivido, y que puede cambiar sustancialmente no solo el acercamiento al arte, el fenómeno del acercamiento al arte, sino efectivamente la vida, completamente. Eso es el arte sonoro en esencia, además. Eso es en esencia, es una herramienta de las políticas del tiempo. Yo quisiera cerrar un poco lo que estaba diciendo Vicente. Yo siempre dije, sobre todo cuando estaba chavo, me tocó ser de la generación de los nuevos artistas digitales, entre comillas, yo con el sonido, no, ahora veo que todavía porque yo estoy igual que los que hacen esos ejemplos de estos libros, salen chavos de mi generación, bueno, chavos, que éramos chavos, con las primeras computadoras potentes, y pues claro, estábamos como locos
como alquimistas transformando los sonidos, otros transformando imágenes, pero era lo mismo. Y entonces es como una alquimia.